Muy buenas noches, bienvenidos a este acto de presentación de la memoria de actividades de la Iglesia. Durante los próximos 60 minutos lo que vamos a hacer es contarles lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia hace a lo largo de todo un año. De inmediato vamos con ello, pero antes quiere darles la bienvenida a este acto el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Don Luis, por favor, cuando quiera. Gracias, José Luis. Empieza a ser ya casi una tradición que en los primeros días del mes de junio la Iglesia española convoque un acto de presentación pública, normalmente con mucha gente presente en un auditorio, de lo que han sido sus actividades correspondientes a las cuentas de un año fiscal ya concluido, ya consolidado, después de haber recibido todas las comprobaciones, podríamos decir, pertinentes de que verdaderamente lo que la Iglesia ha realizado y que tiene una dimensión contable aparece plenamente justificado. Pero es que estos días de junio coinciden con acontecimientos eclesiales singulares. Habitualmente celebramos Pentecostés, que es el acontecimiento fundante de la Iglesia, que es la invitación a salir adelante, a salir y a anunciar, a salir y a realizar, a salir a caminar y a acompañar. Y también en los días del mes de junio tiene lugar la gran fiesta del Corpus Christi, habitualmente saliendo a las calles, ofreciendo la presencia real del Santísimo Sacramento, que es aclamado por el pueblo santo de Dios. Las circunstancias tan singulares que vivimos en este tiempo de pandemia, ojalá que pudiéramos decir de final de la pandemia, hacen que este acto de presentación pública sea a través de las pantallas de la televisión, con lo cual sin duda podemos llegar también a muchas personas que pueden percibir lo que la Iglesia realiza, lo que la Iglesia es y hace, como decía José Luis al principio, que enlaza con esta gran tradición que comienza en Pentecostés, porque así la Iglesia que sale anuncia, y el anuncio se hacen actividades evangelizadoras, presencia en el mundo de la escuela y de la cultura, actividades pastorales de iniciación cristiana, catequéticas, formativas. Lo que la Iglesia hace saliendo a los caminos desde el día de Pentecostés, llegando a los dos finisterres de nuestro mundo y teniendo presencia en esta tierra nuestra española desde el principio de la evangelización. Así también la Iglesia celebra la fe en templos que, además de expresar el ser el ámbito donde el misterio es acogido, celebrado y ofrecido, también tienen una belleza que atraen a visitantes, a personas que quieren contemplar y conocer la belleza de nuestro patrimonio artístico. Y cómo no, esta Iglesia que sale y anuncia, esta Iglesia que peregrina acompañando las sendas de tantos y tantos de nuestros conciudadanos, tiene una forma singular, la forma del cuerpo de Cristo. Es decir, una forma que se entrega, una forma que se ofrece, una forma que expresa el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que se ofrece en su cuerpo. Es, por tanto, también el día del Corpus, el día de la caridad. Y así también la acción de la Iglesia muestra cómo la caridad del corazón de Jesús, que también se celebra en junio, es hecha llegar a tantos y tantos de nuestros conciudadanos que precisan acompañamiento, a veces que precisan alimento, que precisan hogar, que precisan atención sanitaria, que precisan cuidado en cualquier momento de la vida. En estos días hemos vivido la importancia de esta presencia en el hospital, de esta presencia en tanatorios, de esta presencia en cementerios. Es, por tanto, un momento de alegría, que podamos decir Pentecostés sigue siendo en la Iglesia. Desde Pentecostés seguimos saliendo y lo que se recoge en este texto es ese conjunto de rostros, de personas, de sitios, de nombres, de cifras que expresan esta fidelidad de la Iglesia a su misión inicial, expresando, insisto, ese amor que hace que el pueblo de Dios tome la forma del cuerpo de Cristo, un cuerpo que se hace cercano al de tantos de nuestros conciudadanos que acogen la belleza de la fe, que reciben la esperanza que brota de esa misma fe y que experimentan la caridad
en la que la fe y en la esperanza se hace acontecimiento concreto. Esperemos que pasen una buena hora con este programa, conociendo algunos de los rostros, de las cifras, de las actividades de la Iglesia Católica en España. Bueno, hoy hacemos la memoria del año 2018. Ya saben que el punto de partida de este trabajo es la asignación tributaria que se declaró en el año 2019 y cuyos datos definitivos se hicieron públicos hace escasamente 3 semanas. Bueno, esta memoria que ven tiene en realidad dos partes que son importantes. Está la parte económica y está la parte referida a la actividad de la Iglesia. Bueno, la primera se refiere a esa asignación tributaria de la que les hablaba, y en las actividades se recoge todo lo que la Iglesia ha hecho en España en ese año. Pero para hablar de todo esto lo mejor es contar con los expertos. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y Esther Martín es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, y es vuestro momento para explicar todos estos números. Muchas gracias, José Luis. Esther, ¿qué es la memoria? Bueno, la memoria es ante todo un compromiso que tiene la Iglesia de presentar qué es lo que es la Iglesia y qué es lo que hace en nuestro país. Es un compromiso que está dentro de los acuerdos Iglesia-Estado y que, bueno, por un lado, pues muestra la información de las grandes cifras económicas de la Iglesia, cuáles son los recursos que ha recibido a través de la asignación tributaria, cómo se han repartido, y también muestra las grandes cifras de la vida de la Iglesia en un año, en concreto en el año 2018. Y es un compromiso además que está dentro del plan de transparencia, un compromiso de transparencia que inició ya la Conferencia Episcopal en el año 2016 y que quiere acercar a todo el mundo el verdadero rostro de la Iglesia, qué es la Iglesia, qué hace en medio de nuestra sociedad. Y yo creo que para esto lo mejor es que empecemos contando cuáles son las cifras económicas que están en la memoria. Pues sí, 4 cifras. Y es importante, nos vamos a encontrar con 4 datos. En primer lugar, nos vamos a encontrar con el dinero que los contribuyentes han asignado a favor de la Iglesia en el IRPF del 2018. Son 285 millones de euros, son 8,5 millones de personas las que han asignado. Es más dinero, es más importe. Nosotros queremos agradecer a los contribuyentes este gesto en favor de la actividad de la Iglesia Católica. En segundo lugar, ¿cuánto dinero recibió efectivamente la Iglesia Católica durante el año 2018? Que es un poco menos porque siempre después se liquida, como hemos dicho, ahora en el año 2020. Fueron 256 millones de euros los que recibió la Iglesia. En tercer lugar, ¿a qué se destinó ese dinero? Y es muy importante que en la memoria aparece hasta el último céntimo de euro en qué ha empleado la Iglesia el dinero, fundamentalmente en el envío a las diócesis, a cada una de las iglesias locales, pero también en otras partidas, como es la seguridad social de todos los sacerdotes de España o la aportación extraordinaria a Cáritas, porque hace 2 años como ahora también es importante esta labor estrictamente asistencial, junto con otras partidas que aparecen. Y en cuarto lugar, una vez que hemos conocido que hemos enviado ese dinero a las iglesias locales, era importante saber cuál es la economía de las diócesis españolas, y por eso aparece un detalle de todos los recursos de financiación de las diócesis, como las aportaciones de los fieles, tu aportación a través de las colectas o a través del portal donoamiglesia.es, junto con la asignación tributaria y otras fuentes de financiación, conforman ese dinero que tiene la Iglesia, que luego se distribuye en que la Iglesia pueda poner a disposición de la sociedad lo que tiene, los 23.000 templos, los locales, donde también se realiza la labor de Cáritas, donde se celebra la fe, o también la atención a los sacerdotes, o las actividades estrictamente pastorales y asistenciales. Cada detalle, cada euro, aparecen ahí todas las cifras,
pero es importante. ¿De estas cifras nos podemos fiar, Esther? Pues claro que nos podemos fiar, porque todos los datos que aparecen en la memoria, toda la información económica y también pues toda la información estadística y de actividad, pues pasan una revisión que se encarga una prestigiosa auditora internacional cada año, que lo que hace es certificar que la información es fiable, responde a la realidad de la Iglesia, y además que la memoria pues ha sido elaborada de forma adecuada, siguiendo unos estándares pues internacionales de calidad. Es un encargo, una revisión que se hace ya desde hace 8 años, desde la Conferencia Episcopal, y es uno de los compromisos de transparencia que tiene la Iglesia, presentar la memoria con todas las actividades y presentarla pues con esta revisión. Pero yo creo que lo importante también es, cuando hablamos de Iglesia, pues saber de qué estamos exactamente hablando. Pues sí, la verdad es que no todos lo tenemos claro, ¿no? Cuando hablamos de Iglesia hablamos de instituciones, estamos hablando de las 70 iglesias locales que hay en España, estamos hablando de 23.000 parroquias, pero hablamos de más de 4.000 casas de las distintas congregaciones, 750 monasterios de clausura, o también hablamos de más de 6.000 asociaciones, cofradías, hermandades. Junto con instituciones también hablamos de personas, hablamos de esos más de 17.000 sacerdotes, religiosos, 100.000 catequistas, más de 80.000 voluntarios y más de 8 millones de personas que regularmente asisten a misa y que forman parte del pueblo de Dios. Todo eso somos Iglesia Católica, y la Iglesia hace muchas cosas, ¿verdad? Sí, pues la Iglesia, la memoria empieza contando pues lo que hace la Iglesia, que primero pues celebra y anuncia la fe. Son más de 600.000 personas las que pues han recibido por primera vez uno de los sacramentos, bautizos, comuniones, confirmaciones, unciones de enfermos, bodas. Son más de 8,5 millones de personas las que asisten a misa cada año en nuestro país también. Y luego, además de esta labor pues celebrativa, pues también está la labor pastoral que realiza la Iglesia, que realizan los sacerdotes, los laicos, voluntarios. Son más de 45 millones de horas las que dedican solamente en esta actividad pastoral, en esta labor que se hace pues incluso más importante en algunos sitios, ¿no?, de nuestro país, como puede ser pues la España rural, donde pues la presencia de la Iglesia a través de todos estos sacerdotes pues se hace fundamental. La mitad de las parroquias de nuestro país se encuentran en municipios rurales de menos de 2.000 habitantes. Pero además también la Iglesia realiza esta labor fuera de España. Son casi 11.000 misioneros los que pues hacen presente también todas estas actividades. Este anuncio lo llevan a los más de los 5 continentes. Son misioneros religiosos, religiosas, laicos, familias enteras también, que hacen presente la Iglesia fuera de España. Además de estas actividades, también está pues una labor importantísima que hace la Iglesia en el ámbito educativo. Pues sí, la Iglesia transmite valores, transmite la fe en la catequesis, esos 100.000 catequistas que acompañan a más de 1 millón de niños y jóvenes en las distintas parroquias de España y en otros lugares. Transmite sus valores también en la clase de religión, donde 3.300.000 alumnos participan y la eligen cada año. Y transmite también su forma de concebir la sociedad, una sociedad más justa, más democrática, más solidaria, a través de sus 2.500 centros católicos, donde estudian pues algo más de 1,5 millones de nuestros hijos, que dan empleo a más de 130.000 personas, más niños, más trabajo en el último ejercicio. Y es importante destacar esto, destacar también el ahorro que tenemos toda la sociedad gracias a la eficiencia de estos centros, al esfuerzo también de los padres por conseguir que estos centros funcionen de una manera adecuada, por no hablar también de la actividad universitaria. El 65% de los estudiantes de universidades privadas lo hacen en universidades de inspiración cristiana. Pero hay más cosas, ¿verdad, Esther?
Sí, así es. También la Iglesia pues quiere estar con los que más la necesitan, se entrega a los demás, a los ancianos, a los mayores, a las personas enfermas, a los olvidados, a los presos, a las víctimas de alguna adicción, a las mujeres en situación pues, más vulnerable, las familias, los niños, los jóvenes, los que pasan alguna situación pues, de dificultad y también pues, con los más pobres. Son más de 4 millones de personas las que pues, se han acercado a alguno de los 9.000 centros de la Iglesia que tienen las distintas instituciones de la Iglesia en nuestro país y que la Iglesia pues, ha acogido, ha acompañado y ha prestado ayuda. Son el rostro pues, más visible a veces, ¿no?, de la Iglesia, más llamativo de esta memoria. Y para la Iglesia pues, lo importante pues, son las personas. En definitiva, es una labor impresionante la que realiza la Iglesia. En el año 2018 y ahora mismo solo se puede amar lo que se conoce. Por eso a todos os animamos a que podáis conocer la memoria, que la tenéis en la página web de la Conferencia Episcopal, a que la podáis descargar, y también a que veáis no solo lo que hizo en el año 2018, sino lo que está haciendo ahora mismo a través del portal Iglesia Solidaria, donde podemos ver qué exactamente está haciendo a día de hoy la Iglesia en este momento. Muchas gracias y os animamos a conocer cada día más un poquito el verdadero rostro de la Iglesia. Hola a todos, soy Caridad López, la directora del COF del Obispado de Ávila. Durante esta época de crisis sanitaria hemos estado atendiendo a nuestras familias, ya que ante la creciente demanda nos propusimos atenderles a través de medios telemáticos en los principales problemas que nos trasladaban, desde conflictos familiares a problemas con los hijos o, en el caso de algunas personas que vivían sola, cómo gestionar esta crisis en soledad. El número de familias que hemos atendido ronda en torno a las 120-130 familias que a día de hoy siguen con nosotros y que continuarán durante un tiempo hasta que esos problemas se vean disipados. Soy Diego Hernández, uno de los 4 capellanes del Hospital San Pedro de Logroño, en La Rioja. Nuestro trabajo aquí es llevar la esperanza de Cristo resucitado a los enfermos, a los familiares, y acompañar en su sufrimiento, en su curación del alma y del cuerpo a estas personas con los sacramentos, con la ayuda de nuestra oración, de nuestra compañía, de nuestra cercanía, de la sonrisa, del chiste, de la gracia. Trabajo intenso más en estos días de crisis sanitaria con el COVID. Hemos tenido que aprender a ponernos el EPI, el traje de protección, a quitárnoslo de manera segura para poder entrar así en las habitaciones y esperando que todo mejore. Bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Chabacoy. Estamos trabajando una comunidad franciscana y una comunidad teresiana, y donde nuestro trabajo está con los gitanos de aquí del barrio, con la pastoral de gitanos y con la gente más sencilla y más humilde de toda Navarra. Bueno, aquí tenéis un grupito que están aquí en un taller y van preparándolo además para la tómbola de Cáritas, y entonces es un modo también de ayudar a estas mujeres y ayudar también a que se sientan bien haciendo cosas bonitas. Me llamo Gabriel Delgado, soy director del Secretariado de Migraciones de Cádiz Ceuta. Llevamos más de 25 años acompañando la vida de los migrantes, intentando poner en marcha los 4 verbos del Papa Francisco. Acoger, de hecho tenemos más de 40 plazas de acogida. Proteger, tenemos servicios jurídicos gratuitos para la defensa de los derechos a dignidad de los migrantes. Promover, que supone multitud de cursos, talleres y de propuestas desde el aprendizaje de español a otras. Finalmente, integrar, es la gran tarea de la Iglesia y la gran tarea hoy con los migrantes. Bueno, una de las dimensiones principales de las que nos hablaba Esther en la presentación de la memoria es la actividad asistencial que realiza la Iglesia. Desde ese principio de ayudar, de tratar bien a las personas, de vivir el amor al prójimo, la Iglesia realiza cientos de labores en toda España. Muchas organizaciones, pequeñas fundaciones, ONGs de instituciones religiosas han buscado cómo poder desarrollar una labor concreta de ayuda ante circunstancias, ante necesidades también muy concretas. Bueno, una de las más conocidas seguramente y de las que despliega una actividad muy importante es Cáritas. Bueno, quiero invitarles a ir a un centro de Cáritas. En el Centro Diocesano de Empleo del barrio de Palmete, en Sevilla, está ya con nosotros Mónica Salido. Ella es la responsable de empleo en Cáritas. Mónica, bienvenida.
Gracias, José Luis, bienvenido. Bueno, decíamos, no cabe duda además de que Cáritas es seguramente la mejor manera de tomar el pulso a la situación actual que vivimos. Por eso quiero que nos cuentes cómo es tu centro diocesano de empleo. Pues me gustaría deciros que el Centro Diocesano de Empleo para mí es un centro lleno de vida. En el centro de aquí en Sevilla llegamos a estar en un día normal como 100 personas, cada uno en una actividad distinta. Y aún así mantenemos la cercanía y nos preocupamos mucho por el contacto personal y lograr que el acceso al empleo, que las dificultades laborales y la reivindicación del acceso al trabajo se haga una realidad. ¿A cuánta gente atendéis en una jornada habitual? En una jornada habitual, pues como te decía, pueden estar en torno a unas 100 personas o así en una semana, digamos. Al año llegamos a atender como a 600 personas según los datos de la memoria del año pasado. También te diría que para mí eso no es cierto, porque cuando alguien está en desempleo, no estás en desempleo y solo te afecta a ti, afecta a tu familia, con quien vives, y cuando consigues un empleo, el beneficio económico, obviamente, y mejoras la calidad de vida de tu pareja y de los hijos, y a la vez se mejora el bienestar familiar. Yo creo que se atiende a mucha más gente. Bueno, atendemos a gente, decimos, y también apuntabas que la labor que desarrolláis compete a muchas actividades. Me gustaría que fueras un poquito más específica en torno a eso, a las actividades que desempeñáis. En el Centro Diocesano de Empleo, como bien dice la palabra, al ser empleo nos dedicamos a la formación para el empleo, la orientación laboral y lo que tiene que ver con las relaciones con empresas para buscar las oportunidades laborales. Siempre muy en coordinación con las Cáritas parroquiales, porque son ahí donde se recibe por primera vez a la gente que está en desempleo. A partir de ahí, por ejemplo, para que sepáis lo que se puede esperar al llegar al centro, pues estaba preparando un poco la entrevista en algunas personas que hayamos atendido y recordaba a Pedro. Él había sido un dependiente de floristería y cuando llegó la crisis del 2008 que hemos sufrido hace poquito, la floristería cerró y se quedó en paro. Pedro llegó con nosotros con más de 45 años y siempre había estado trabajando, unos 20 años de vida laboral. Y cuando te pasa algo así, como que tu vida se rompe de golpe, todo el mundo parece que es fácil volver a engancharte, pero es mentira, porque el mercado laboral que Pedro dejó cuando empezó a trabajar no se parece en nada al mercado laboral que se encuentra. Y él, como cualquiera de nosotros, pensaría, ¿por dónde empiezo? ¿Qué buscan las empresas? ¿Qué esperan de mí? En todo ese proceso de búsqueda es ahí donde nos encontramos, para ofrecer a Pedro y a quien pase a una situación parecida información, asesoramiento, formación, contactos, todo aquello que sea abrir una puerta a la esperanza y al empleo, que es a lo que nos dedicamos. Es verdad, lo decía también el secretario general, hablamos de números, pero como hacías tú, Mónica, hablamos de personas, hablamos de nombres propios. Mencionabas el de Pedro. Si te parece, de inmediato continuamos, pero vamos a ver más rostros, más nombres propios como el de Pedro. La Iglesia tiende su mano a quien más lo necesita, a todos, sin excluir a nadie, mirando a los ojos y al corazón y sin pedir nada a cambio. Personas en riesgo de exclusión, mayores, parados, inmigrantes, mujeres vulnerables, personas con discapacidad, enfermos, drogodependientes o presos. Todos están en el corazón de la Iglesia y a todos atiende como parte de su acción asistencial. Si en el día a día la Iglesia siempre suma, cuando llega la crisis, la Iglesia multiplica su labor. Más de 4 millones de personas fueron acompañadas en alguno de los 9.119 centros sociales que la Iglesia tiene abiertos por toda España. Una buena parte de esa actividad se realiza a través de Cáritas. Más de 1,5 millones de personas fueron beneficiarias de la acción de Cáritas en España, que realiza sus proyectos gracias a la entrega y generosidad de sus decenas de miles de voluntarios. Como Cáritas, cada organización de la Iglesia tiene una dimensión asistencial, con la que busca vivir la caridad como seña de identidad cristiana, ayudando a miles de personas. Y detrás de cada cifra que se da, hay una persona, una historia, una familia, cada uno de ellos con un problema particular que pudieron resolver gracias a esta ayuda desinteresada de la Iglesia. Porque el amor al prójimo no cierra, ni en las peores circunstancias.
Bueno, Mónica, sé que no es fácil, pero si te pregunto, y lo hemos visto en buena medida en el vídeo, pero si te pregunto por el perfil, digo que no es fácil porque es muy amplio, el perfil de las personas a las que ayudáis, ¿qué me dices? Para mí es las preguntas más difíciles, la verdad, José Luis. No me gusta hablar de perfiles porque es como encasillar a la gente así como muy marcada. ¿Cómo transmitiroslo? Diciendo un poco quién es quien está aquí en empleo. Imagínate a tu vecino que, por ejemplo, hace poco ha cerrado su empresa por una crisis en el sector. O puedes pensar en el padre del compañero de fútbol de tu hijo que hace 4 días te contaba que su trabajo ahora tiene unas horas en contrato y otras horas que están obligándole a trabajar y no está cotizando. O tu vecina mismo que se ha separado y nunca volvió a trabajar desde que se casó y se había dedicado a cuidar a los niños y ahora mismo tiene que volver al mundo laboral. Todo ese tipo de gente no tiene nada en común en principio. Lo que sí que aquí vemos es que tienen en común la dificultad, que el mercado de trabajo no se lo va a poner sencillo, que no va a haber ayudas para esas personas de igual manera ni va a llegar a todos ellos. Y de todas maneras van a tener que sacar ingresos si tenían o ahorros que tenían guardados, echar mano de familiares y amigos y eso también se va a ir acabando cuando el paro pasa de 6, 7 meses a 1 año, 2, 3 como estamos viendo y más en un momento como ahora. Toda esa gente es parte de Cáritas y para todas esas personas estamos. Es una realidad que tenemos mucho más cerca a veces de lo que imaginamos. Por eso, Mónica, te pregunto, ¿cuál es vuestra esperanza con esa situación que nos has descrito para el futuro? Digamos que Cáritas lucha para erradicar la pobreza, tanto en empleo como en cualquier centro. Si me voy un poquito menos ambiciosa, te diría que mi esperanza es que cualquier persona que desee trabajar lo pueda hacer de manera que gane un salario digno para mantenerse a él o a ella y a su familia. Y sería un poco más atrevida y pediría algo a la gente que nos ve. Y os pediría que os pongáis del lado de los que más sufren, de los más vulnerables de cara al empleo y luchemos juntos por un trabajo digno, por el derecho al empleo. Pues a los voluntarios de Cáritas hay que escucharos siempre. Gracias, Mónica, por estar con nosotros y gracias, por supuesto, también a todas esas personas que en cualquier organización de la Iglesia estáis ahí, estáis al pie de la calle, estáis poniendo rostro, como decíamos, a las realidades más duras y, sobre todo, como apuntábamos, tratando de poner solución. Amigos, cuando la Iglesia no tiene medios y es pobre, cuando la Iglesia no puede mantenerse por sí misma, cuando la Iglesia es perseguida y a veces hasta la muerte. Cuando la Iglesia necesita nuestro apoyo, nuestra oración, para no sentirse sola. Cuando la Iglesia necesita ser sostenida para continuar su labor en el mundo. Esa es una Iglesia necesitada, por eso existe Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llevamos más de 70 años al servicio de las iglesias locales que más sufren en el mundo. Es la iglesia que menos vemos, es la que más nos necesita y ella es la que nunca nos olvida con su oración. Muchas gracias de todo corazón. Hola, muy buenas. Soy José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias aquí en España. Y os quiero decir que las OMPs, las que organizan el DOMUN, Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, no simplemente ayudan a los misioneros, que no es eso. Las OMP hacen que la Iglesia viva en los países donde están esos misioneros. Gracias a vuestra colaboración y a la colaboración por medio de la oración y de la limosna de tanta gente, la Iglesia puede mantener sus estructuras, su forma de trabajo y todo en los territorios de misión. Contamos contigo. La Conferencia Española de Religiosos CONFER, formada por todos los superiores mayores que voluntariamente se inscriben a ella, intenta fomentar la colaboración entre todos los religiosos que trabajan en las distintas plataformas en las cuales las congregaciones actúan, plataformas sociales, parroquiales, educativas, etc. Y también, sobre todo, llevar el Evangelio a cada uno de nuestras personas de pueblos y ciudades donde CONFER está colaborando. Y nos sentimos también muy a gusto cuando unimos fuerzas con aquellas otras entidades de tipo social o de iglesia que trabajan en empeños parecidos a los nuestros. Ahí CONFER creo que está haciendo también pues un buen papel.
Bueno, la Iglesia tiene en el centro, en el corazón de su misión, la celebración de la vida cristiana. Una celebración que se realiza a través de los sacramentos y que lleva consigo también una gran labor de preparación de cada una de esas celebraciones. Fundamentalmente a través de la catequesis, pero también de los grupos de formación, de las convivencias, de las charlas, de las clases, también de las clases. Bueno, esa actividad es la que se realiza en las 23.000 parroquias de nuestro país. Vamos a ir a una de ellas, en el barrio de Vallecas, aquí en Madrid. Ahí está, aquí le tienen José Manuel Horcajo, es el párroco de San Ramón Nonnato. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las celebraciones más importantes en vuestra parroquia y que están tan conectadas con el día a día de tantas familias? Lógicamente es la Sagrada Eucaristía, ¿no? La Santa Misa, que es el alimento de toda alma cristiana, ¿no? Pero esa Eucaristía se desborda porque es sobreabundante y sobrepasa los muros del templo. En muchas procesiones tenemos en la parroquia hasta 7 procesiones, la del Corpus Christi, que es la más importante, la del Cristo del Perdón, San José, San Ramón y otros, Via Crucis y demás, pero la que más llama la atención en este barrio es la de la Virgen del Carmen. El 16 de julio se reúnen miles de personas para ver pasar a la Virgen, y yo recuerdo el primer año que asumí a esta procesión como párroco, ¿no? Que al pasar por un bar salió un tipo con un cubata, así con unas tirillas así, miraba a la Virgen, yo asustado decía, le va a tirar el cubata a la Virgen, y de repente dice, ¡viva la Virgen! Se me saltaban las lágrimas. La gente tiene una gran devoción. Es que efectivamente forman parte también de la cultura de nuestro país, algunas de esas celebraciones. Tienes que contarnos también cuántos grupos tienes en la parroquia y aproximadamente a cuánta gente alcanzan esos grupos. Sí, pues más o menos unos 20 grupos, y que entre unos y otros hermandades, grupos de oración, grupos de formación, acción católica, neocatecumenales, carismáticos, vida ascendente, etcétera, llegan a unas 800 personas, ¿no? Esos grupos están animados por gente responsable que ha tenido un proceso de conversión, y entonces van animando a la gente a la fe, incluso en este tiempo de confinamiento, ¿no? Que les han intentado animar a la fe. Recuerdo que el primer responsable de la primera comunidad neocatecumenal en nuestra parroquia era José Manuel, se llamaba como yo, una persona que había estado metido en el mundo de la droga, en el mundo del alcohol, había caído muy bajo, y un día pasaba por aquí, por la parroquia, nunca había entrado, entonces entró, se sentó, se movió el corazón, se confesó, y después de aquella confesión se convirtió en un voluntario, empezó a rezar, empezó a ir a misa, y fue el primero que inició el camino neocatecumenal. O sea, que están formados por gente que ha sufrido mucho, que ha tenido unos dramas tremendos en la vida, pero su encuentro con el Señor les ha llevado a animar la fe a otros. Ese es un perfil efectivamente que se repite bastante. Lo veíamos también antes con Cáritas, gente que inicialmente fue ayudada y que posteriormente se ha convertido en un voluntario. Padre, ¿cuánta gente te ayuda con tanta actividad, con tantos grupos? Pues sí, yo creo que entre los 50 responsables más o menos que llevan la tarea de animar la espiritualidad y la formación, ¿no? Estas personas pues han tenido un proceso de formación y de oración, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el actual responsable de la catequesis de los niños y adolescentes es Elita. Y Elita vino aquí a los hogares de acogida que tenemos en la parroquia, porque estaba embarazada y su novio le dijo que si no abortaba, que le echaba a la calle. Y entonces ella no quería abortar y acudió a la parroquia de su barrio, que me llamó a su vez a mí, y vino embarazada de 7 meses, que se quedaba en la calle, ¿no? Nació el niño felizmente aquí, y ella tuvo un proceso también de conversión y de oración, ¿no? Luego al final, cuando ya salió de los hogares porque encontró trabajo, decidió vivir al lado de la parroquia, y ahora es uno de los puntales en la fe, es la que prepara a los catequistas, anima a los grupos y demás. Ella misma ha creado un grupo de mujeres, de madres solteras, el grupo Agar, para acompañar los dramas que ella misma ha vivido, ¿no? El drama de una madre soltera. Bueno, estábamos hablando de las celebraciones, padre, y decíamos, las que más de cerca le tocan a usted, pero también decíamos, forman parte de la cultura del país, forman parte en muchos casos también de lo más íntimo de las familias. Vamos a ver alguna más. La fe mueve millones de personas que forman parte de la Iglesia y sostiene a cada una de las casi 23.000 parroquias en las 70 diócesis españolas. La Iglesia está presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Bautizos, comuniones,
confirmaciones, matrimonios, funerales. Laicos, sacerdotes y religiosos se esfuerzan para difundir el mensaje del Evangelio por todos los rincones, con las catequesis, las celebraciones, el acompañamiento y la formación de los grupos cristianos. Algunos de ellos han salido a otras tierras para anunciar el Evangelio y celebrar la presencia del resucitado en países de misión. En España, cofradías y hermandades, santuarios y monasterios dan cuenta también de esta vida cristiana y de su gran actividad. Procesiones, romerías, peregrinaciones y momentos de oración salpican el calendario de nuestro tiempo. Una cosa más, padre, quiero preguntarle cuáles son sus objetivos para el futuro inmediato, o se lo planteo de otra manera. ¿Qué puede ofrecer la celebración de la Iglesia? Ahora es fundamental porque después de este confinamiento notamos que la gente está un poco apagada, un poco enfriada, quizás con temor, ¿no? Y ahora tenemos preparados unos 50 retiros espirituales de un solo día, llamamos el Retiro Tabor, para que la gente tenga un encuentro con Dios, en grupos pequeños lógicamente, y poder salir adelante. Esos retiros espirituales a los cuales la mayoría va gente muy pobre, gente que viene al comedor, de las 2.000 personas que estamos dando alimentos de diversas formas, pues están invitadas a venir. Y yo recuerdo una persona que vino a un retiro de estos, ¿no? que me decía: padre, ustedes me han dado muchos kilos de comida, pero este es el mejor kilo, el que necesitaba, ¿no? Su encuentro con Cristo, ¿no? Y en esos encuentros se prepara espiritualmente la gente, y ahí la gente tiene un verdadero paso adelante en su vida espiritual que es tan necesario. Esperamos que eso y los campamentos urbanos con los niños y los campamentos de familias también, para que las familias puedan encontrarse, serán los grandes momentos de encuentro, de espiritualidad, de encuentro con Jesucristo resucitado. Gracias, padre. Gracias, José Manuel, por su testimonio y sobre todo por su trabajo. A vosotros. Hola, soy Padre Ángel, soy de la diócesis de Getafe y estoy en Aranjuez, en un centro que se llama Basida, que es de adicciones. Vemos que están de sida, drogadicción, alcohólicos y todos aquellos que realmente se estén en una situación de exclusión. Hola, me llamo Marcial, vino de Camerún. Gracias por todos los cursos que he hecho aquí, curso de español, formativo, y también gracias por haber ayudado a tener mis papeles. Y gracias a los trabajadores y al responsable del centro. Y vamos a Asociación Jardín, mi secretario de Migración. Vamos todos juntos. Yo soy Sor Pinar, de la hermana que está encargada de la comunidad de Clarisas Capuchinas de Sevilla. Las cosas que estamos haciendo en estos días de confinamiento, uno es el rezo sobre todo, porque es lo más importante en nuestra vida, el pedir por tantas necesidades que hay hoy día en muchas familias que lo están pasando muy mal. Tenemos unos ratos de adoración en la iglesia. Estamos confeccionando mascarillas, sobre todo por ayudar un poco a que haya menos contagios. Y otra de las cosas que estamos haciendo para animar un poco aquí a las personas que conocemos es una especie de programa de radio en el que le contamos noticias graciosas, les animamos, les damos algún mensaje de esperanza, algún canto, algún concurso de chistes, cualquier cosa que se nos ocurre, sobre todo para animar un poco las tardes de todas las personas que conocemos. La convicción cristiana, el deseo de ayudar a los demás, de ayudar especialmente a los que más sufren, todo eso ha dado origen en la Iglesia a grandes instituciones de caridad que buscan el desarrollo integral de las personas. Fíjense que lo estamos recalcando mucho, las personas. Cáritas en España y Manos Unidas, con sus proyectos en el mundo entero, forman parte de esta Iglesia. Vamos a escuchar ahora a sus responsables, a Manuel Bretón y a Clara Pardo. ¿Qué tal? Buenos días. El Papa Francisco ha definido a Cáritas como la caricia de la Iglesia a su pueblo. En esta expresión se recoge de manera inspiradora la misión y la visión de Cáritas y la naturaleza del trabajo de escucha y cercanía, pero también habla de una caricia que acompaña en las fronteras de la pobreza a todos los descartados de un sistema que se ha olvidado de poner a las personas en el centro.
Esta es la caricia que se abre a diario en las manos de los miles de voluntarios, trabajadores, donantes, socios de Cáritas y de la multitud de empresas que nos apoyan en circunstancias más o menos difíciles. En estos inciertos tiempos de sufrimiento y dificultades marcados por la dichosa coronavirus, Cáritas está más presente que nunca en las comunidades parroquiales, en los barrios, en cada comunidad de vecinos, dando respuesta a las necesidades más urgentes, acompañando, escuchando. Ahora, igual que hace siempre, Cáritas, que es iglesia y que es caricia, no cierra. Y para construir este amor que actúa sin horario de apertura ni cierre y que no pasa nunca, no os olvidéis, cada gesto cuenta. Muchas gracias. Queridos amigos, soy Clara Pardo, Presidenta Nacional de Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica para el Desarrollo. Me siento muy orgullosa de ser uno de los cauces de la Iglesia Católica para hacer llegar, como nos pide el Papa Francisco, la solidaridad y el esfuerzo de los españoles más allá de nuestras fronteras. En 2018, el trabajo de sensibilización y denuncia de nuestras 72 delegaciones sirvió para tocar el corazón de decenas de miles de españoles y esto se materializó en 594 proyectos de desarrollo en 54 países, lo que sirvió para cambiar la vida a casi 1,5 millones de personas. Gracias de todo corazón a los que lo hicieron posible. La misión de la Iglesia es también, y desde hace siglos además, la educación. A lo mejor esto además no lo saben, pero fue la primera institución en organizar un sistema educativo y hoy en día, volviendo a la actualidad, miles de colegios son dirigidos por la Iglesia en nuestro país. Les invito a ir a un colegio parroquial. Está en Valencia. Está en un barrio no precisamente sencillo como es el barrio de Nazaret. Allí está Nacho Grande. Nacho es el director de este colegio. Bienvenido, Nacho. Muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Tengo interés en que nos cuentes cómo es tu colegio. Pues bueno, nuestro colegio es un colegio diocesano, miembro de la Fundación San Vicente Mártir y un colegio parroquial, fundado con mucho esfuerzo por la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados del barrio de Nazaret, un barrio de la periferia de Valencia con una realidad social, económica, cultural muy diversa y por lo tanto pues hace que seamos un colegio que intentemos trabajar desde una atención muy personalizada hacia nuestro alumnado. Vamos a fijarnos también en ellos, en los alumnos. ¿Cuál es el perfil de vuestros estudiantes? Pues tenemos un perfil muy diverso. Actualmente tenemos escolarizados en nuestro centro a 23 nacionalidades. Es decir, ha habido años que en una misma clase no ha habido más de 3 alumnos de la misma nacionalidad. Por lo tanto, pues lo que a priori puede parecer una dificultad o un obstáculo, que es esa multiculturalidad, esa diversidad, nosotros lo convertimos en una oportunidad para educar precisamente de manera integral a todo el alumnado, ya no solamente de nacionalidades distintas, sino de realidades también sociales y económicas muy diversas. En el momento en que los alumnos entran por nuestra puerta, todos son iguales. Bueno, hablamos de alumnos a los que vosotros tengo entendido que tratáis de enseñar, acompañar, educar en un, digamos, horario escolar algo diferente a lo que tenemos en mente. Nuestro colegio lo abrimos a las 8 de la mañana dando de desayunar a más de 30 alumnos cuyas familias están atravesando momentos serios de dificultad y de complejidad. Por la mañana también tenemos un monitor despertador que controla el absentismo escolar y el colegio lo cerramos en torno a las 9:30, 10 de la noche de manera ininterrumpida. Cuando las clases acaban a las 5 de la tarde, entran en nuestro centro cerca de 100 personas voluntarias, jóvenes, que desarrollan pues una gran cantidad muy variada de actividades muy promocionales, desde tardes de estudio, refuerzo educativo, un club deportivo de fútbol, sala y baloncesto que tiene como fin mejorar el rendimiento académico
lúdico y la convivencia escolar, reparto de meriendas. Es decir, intentamos que el colegio sea un hogar para nuestro alumnado, desde las 8 de la mañana que lo abrimos, con ese servicio de desayuno, de monitor despertador, hasta las 10 de la noche, pues esto se convierte en la casa de muchos de nuestros alumnos. Me ha gustado mucho eso de colegio-hogar. Por eso te quiero preguntar, Nacho, ¿cómo es el contacto con las familias de esos alumnos? Bueno, nuestras familias son una auténtica maravilla, el contacto es muy fluido, tenemos familias muy receptivas que nos demandan también realizar actividades de acompañamiento. Somos un colegio que intentamos acompañar no única y exclusivamente a nuestro alumnado, sino también a sus familias, con muchísimas actividades, desde escuela de familias hasta momentos para poder compartir, excursiones. Incluso tenemos un gabinete de orientación familiar coordinado por personas voluntarias que ayudan a aquellas familias pues, bueno, que tienen problemas en el seno de la familia o que pues, bueno, tienen dudas a la hora de educar a sus hijos. Pues está este gabinete que les ayude y que les acompaña. Somos un colegio que intentamos desde nuestra identidad y nuestro ideario ser una gran familia, ser una gran comunidad educativa y trabajar en todos los ámbitos, desde el profesorado, el alumnado y, como no, las familias, que son muy receptivas y que colaboran muchísimo con nuestro centro. Hasta tenemos un grupo importante de familias voluntarias también, que por las tardes ayudan a estos jóvenes voluntarios que he comentado antes, pues al reparto de meriendas u otras actividades que realizamos. Pues gracias, Nacho, y tengo prometida una visita a vuestro colegio, de corazón. Claro que sí, esta es tu casa, José Luis, muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo. Bueno, esto que ustedes están viendo, esto que han visto, la verdad es que es solo un ejemplo pequeñito de una labor de la Iglesia que ahora vamos a ver resumida en este vídeo. El presente y el futuro de la sociedad se apoya en la educación de las personas, de los pequeños, de los jóvenes y de los adultos. Y aquí la Iglesia también está presente. Su labor educativa se ofrece en 15 universidades, 75 institutos superiores en España y más de 2.500 centros educativos. Miles de profesores dedican su vida a millones de alumnos, no solo para que adquieran conocimientos, sino también para formar personas. Lo hacen a través de los valores que emanan del Evangelio, con una formación integral que constituye un valor esencial para el desarrollo de la sociedad. Se trata de una educación de calidad, con buenos resultados académicos y de gran demanda por parte de los padres, que son los que libremente escogen el modelo de educación para sus hijos. Al mismo tiempo, en todo el panorama educativo español, miles de profesores de religión imparten con calidad y rigor esta asignatura que busca formar la dimensión trascendente del ser humano. Una opción de calidad que ofrecen todos los centros públicos, privados y concertados, y que es de libre elección para los alumnos. Estamos terminando ya este recorrido que hemos querido hacer por la vida de la Iglesia. Otros años lo recordarán, otros años lo hacemos en un auditorio. Pues las circunstancias no nos han permitido tener aquí el público en directo. Pero también lo recordarán, siempre hemos contado con la presencia, para terminar este evento, la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española. Desde el pasado mes de marzo, el presidente de la conferencia es el cardenal don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, al que invitamos ya a este pequeño, a este humilde escenario para escuchar, cardenal, atentamente sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Pues me he quedado impresionado y me imagino que todos vosotros, todos ustedes, les ha pasado lo mismo, viendo toda la actividad que tiene la Iglesia y que han presentado aquí rápidamente, pero que son horas y horas y mucha gente que está metida en todo ese trabajo. Y eso me ha hecho recordar a mí, el secretario general hablaba del cuerpo humano que tiene muchos miembros, a mí me ha hecho pensar, soy más rural, en un árbol frondoso. Si uno ha estado en un país tropical, los árboles son tan frondosos y tienen tantas ramas, con tantas flores y tantos frutos. Yo decía, esto es la Iglesia. Y ahí hemos visto esas flores, esos frutos, que es la Iglesia en todas sus múltiples manifestaciones que han aparecido, de actividades tanto sociales como caritativas, como evangelizadoras directamente a través de la catequesis,
hospitales, la formación, bueno, impresionante, impresionante. Pero como todos los árboles, hay una parte que no se ve, hay una parte que no se ve. ¿Y cuál es esa parte? Pues son las raíces y es la savia. Las raíces que van cogiendo la vida y luego la van repartiendo. ¿Y cuáles en la Iglesia son esas raíces? El mundo de los religiosos contemplativos, que no se ven y que están rezando. El mundo de los enfermos, el mundo de los que ya no pueden trabajar, pero están orando por la Iglesia y que están haciendo también una gran actividad misionera. Son Iglesia también misionera, son Iglesia en salida, son apóstoles también. ¿Y qué reparten? El amor. El amor, esa es la savia, que es la vida que llega, el amor, que viene de Dios a través de la oración y que llega a todos los miembros de la Iglesia, a todas esas flores y esos frutos, y a ese árbol frondoso que no da solo sombra en verano, que nos refresca, sino que también da el alimento, si son sabrosos esos frutos, y alimenta a nuestra población y a nuestro mundo. Dicho esto, yo quiero agradecer a todos, daros las gracias a todos, los que colaboráis en la construcción de un mundo nuevo a través del mensaje de Jesús y a través de esta institución maravillosa que es la Iglesia, y que tanto bien ha hecho y sigue haciendo y quiere hacer a la sociedad y a la humanidad. Gracias a los que colaboráis de esta manera directamente, a través de muchas cosas que vais haciendo. Muchísimas gracias. Y sobre todo, yo quiero agradeceros vuestras personas entregadas al servicio de la evangelización, las que entregáis el dinero, que también necesita el dinero la Iglesia para hacer todas estas obras que habéis visto, y dedicáis el tiempo. Muchísimas gracias en nombre de la Iglesia en España y en nombre de todos los obispos que están al frente de todas las diócesis. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Gracias a usted, cardenal. Gracias por sus palabras y gracias por acompañarnos, que sabe que lo digo de corazón, no es una frase hecha. Nos vemos pronto. Palabra. Exacto, muy bien, muy bien. Bueno, saben que cada vez terminamos esta presentación de esta memoria de actividades de la Iglesia y siempre lo hacemos, procuramos hacerlo con un broche musical. Bueno, en esta ocasión hemos querido invitar a este programa a Conchita. No lo hemos podido hacer de manera presencial, por lo que ustedes saben, pero tampoco nos lo queríamos perder. Así que nos vamos ya hasta su estudio, que está aquí en Madrid. Conchita, ¿qué tal? Buenas tardes. Veo que estás ya preparada para tocar, pero antes me gustaría saber cómo está siendo este tiempo de confinamiento. ¿Qué oportunidades también deja para tu carrera musical, Conchita? Pues hola, primero un abrazo muy grande, es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, el confinamiento pues yo creo que ha sido como para todos, algunos días mejores, otros peores, otros más positivos y otros menos. Sí me ha dado tiempo a hacer algunas cosas, a hacer algunas canciones, pero bueno, por suerte tenía mi disco terminado y no tenía tanta presión y bueno, se ha dado bastante bien, no me puedo quejar, estamos todos con salud y bien. Venga, ahora sí, ¿qué temas nos vas a ofrecer, Conchita? Pues voy a cantar dos canciones, una que se llama El viaje, que hice cuando nació mi bebé y que cuenta pues un poco lo que te puedes encontrar en el mundo, ¿no? Que yo creo que tenía un paralelismo muy grande con lo que nos estaba pasando ahora y todas esas cosas que echábamos de menos del exterior. Y la segunda canción que voy a cantar se llama Que merezca la pena, que es una canción que hice mucho antes del confinamiento, pero ahora la escucho y me da la sensación que la letra la hubiera escrito ahora, ¿no? Porque habla justamente de pues darle prioridad a esas cosas que realmente son las que merecen la pena, pues darte un abrazo con un amigo, estar con la gente que quieres, y yo creo que todo esto nos ha ayudado a darle valor a todo eso, y es justamente de lo que habla esta canción. Así que vamos a empezar con el viaje. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar.
Miles de animales, de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales, de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. Y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales, de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso y la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. Extraordinario, Conchita, extraordinario. Y ahora vamos con Que merezca la pena. Os mando un abrazo enorme, espero que os guste. Conmigo ha estado Pablo Cebrián y muchos besos para todos. Beso enorme, Conchita, gracias. La vida es un desván de cicatrices y tardes de domingo abandonadas, de cuentos que se acaban sin perdices, de trenes sin salida ni llegada. La vida es un pasado que no llega, los sueños que lanzamos por el cielo, el brillo de una tarde veraniega. La vida es una barca azul sin remos. La vida es un brindis con tu amiga celebrando un año más. El beso que aunque quieras nunca olvidas, es aquella melodía, es la manta y el sofá. Los nervios justo antes de una cita, es el eco de tu risa, es soñarlo y pelear. Los bailes en el baño y la cocina, cuando vuelca la rutina y te consigues escapar. Haz que merezca la pena. La vida está en aquello que no dices, también en lo que cuentan las miradas, en todo eso que ocultan los matices, perdido entre las tumbas de las hadas. La vida es un pasado que no llega, los sueños que lanzamos por el cielo, el brillo de una tarde veraniega. La vida es una barca
con tu amiga celebrando un año más. El beso que aunque quieras nunca olvidas, es aquella melodía, es la manta y el sofá. Los nervios justo antes de una cita, es el eco de tu risa, es soñarlo y pelear. Los bailes en el baño y la cocina, cuando vuelca la rutina y te consigues escapar. Haz que merezca la pena. La vida no se frena, ni se gira, ni te espera. Y sé que a veces no es muy justa y se pone tan seria. Si no lo intentas ya, te juro yo que nunca aciertas. Alcanza las agujas, haz que merezca la pena. Los sueños no se olvidan, ni se tapan, ni se dejan. ¿Qué importa lo que piensen si es tu choque de planetas? Si tú no das el paso, te prometo que no aciertas. Alcanza las agujas, haz que merezca la pena. La vida es un brindis con tu amiga, es la brisa en alta mar. El beso que aunque quieras nunca olvidas, es aquella melodía, es la manta y el sofá. Los nervios justo antes de una cita, es el eco de tu risa, es soñarlo y pelear. Los bailes en el baño y la cocina, cuando vuelca la rutina y te consigues escapar. Haz que merezca la pena. Un abrazo enorme, Pablo Cebrián. Gracias.